Hoy vamos nosotros a iniciar con el capítulo 13 de este libro. Previamente hemos estudiado nosotros lo que nos enseña Juan acerca de la mujer y el dragón, en el capítulo 12, que fueron las dos últimas lecciones que nosotros tuvimos, y de esa guerra que hubo en el cielo. Y al fallar el diablo en su esfuerzo por destruir al hijo varón y a la mujer, el dragón fue arrojado a la tierra, como lo estudiamos en la última lección, donde reúne a dos aliados a través de los cuales va a buscar derrotar y destruir el propósito de Dios, al pueblo de Dios y al gobierno de Dios. Estos dos ayudantes que él encuentra son los que se revelan en este capítulo 12. Se nos habla de una bestia que sube del mar y otra bestia que sube de la tierra. El capítulo 12, que ya lo estudiamos, y este capítulo, proporcionan la clave para comprender la segunda parte de Apocalipsis, que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22. Por eso se hace necesario una interpretación cuidadosa, la cual es de suma importancia para poder tener una comprensión general de todo el libro del Apocalipsis. Entonces vamos a empezar con esta parte. Verso 1 nos dice a nosotros: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, vamos a mirar en detalle lo que se nos menciona aquí en este primer versículo del capítulo 3. Dice Juan: me paré sobre la arena del mar. En esta porción se le muestra a Juan en qué forma Satanás va a luchar a partir de este momento contra los moradores de la tierra. Ya lo había anunciado en el capítulo 12. Recordemos lo que dice Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces aquí se le muestra a Juan la manera como Satanás va a luchar contra los moradores de la tierra. El diablo no vendrá con un traje rojo y con un tridente, sino que va a usar agentes que harán que el mundo se maraville y lo alabe y lo adore. Dice a continuación: vi subir del mar una bestia. Emerge del mar una bestia que posee muchas de las mismas características que el gran dragón escarlata. Ahorita lo vamos a observar dentro de un instante. Esas similitudes, esas características similares que hay entre esta bestia que sube del mar y el gran dragón escarlata que se llama Diablo y Satanás, que es del cual nosotros estuvimos estudiando en la lección anterior. Entonces, como nos lo enseñaba en el capítulo 12, el diablo no pudo destruir a la mujer, no pudo destruir al hijo varón, hubo una guerra en el cielo, fue expulsado del cielo y ahorita está en la tierra y ha encontrado dos aliados que van a ser sus instrumentos con el único propósito de destruir el propósito de Dios, el pueblo de Dios y el gobierno de Dios. Hoy vamos a estudiar acerca de la primera bestia. La segunda la vamos a estudiar
en la segunda parte, si Dios lo permite, la próxima semana, si todavía nos hallamos nosotros aquí en el planeta Tierra. Esta bestia sube del mar. Cuando nosotros hablamos del mar, y obviamente recordemos muy bien que Apocalipsis es un libro de símbolos, de figuras. Este mar del cual sube la bestia representa la sociedad humana. Cuando uno lee el libro de Daniel, y obviamente lo que vamos a leer nosotros a continuación, es de lo que habló Daniel en el capítulo 7. Pero en un instante lo vamos a notar. Cuando en el capítulo 7 Daniel habló de esto mismo que está hablando aquí Juan, escribió. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Cuando habla de los 4 vientos, se está refiriendo a los 4 puntos cardinales del planeta: norte, sur, oriente, occidente, que combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Daniel 7, Apocalipsis 13, están hablando de lo mismo. Por eso la similitud en ello, en un instante lo vamos a notar. Ahora, Apocalipsis en el capítulo 17 nos permite a nosotros corroborar que cuando habla del mar se está refiriendo a la sociedad humana, no se está refiriendo al mar literal. La sociedad humana es a lo que se está refiriendo. Dice en el verso 1 del capítulo 17, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Verso 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Este mar entonces de donde sube la bestia no es el mar literal, sino que simboliza, representa toda la sociedad humana. El mar que representa esta profecía es haciendo alusión a la humanidad, a la sociedad humana, de la que surgieron 4 imperios mundiales, como lo dice el libro de Daniel, simbolizados en esas 4 bestias que él menciona en el capítulo 7. La bestia de Juan, esta primera bestia, es un imperio mundial que surge del mar de la humanidad. Sigue diciendo Juan que tenía 7 cabezas. Esta bestia tenía 7 cabezas. Ahora, nosotros en nuestra jerga colombiana decimos que 2 cabezas piensan más que una. Y si este tiene 7 cabezas, entonces lo que está significando es la plenitud de vida e inteligencia de esta bestia. 2 cabezas piensan más que una, 7 cabezas piensan mejor que 2. Entonces simboliza la plenitud de su inteligencia. Dice que también que tiene 10 cuernos. El cuerno es un símbolo de poder. Y en este caso dice que tiene 10 cuernos. Un gran poder. Apocalipsis 17:12, y me estoy adelantando, ya vamos a mirar estos versículos en su contexto cuando lleguemos al capítulo respectivo, pero notemos lo que dice respecto de estos 10 cuernos en Apocalipsis 17. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
10 cuernos que simbolizan la capacidad, el gran poder que ellos poseen, que esta bestia posee. Sigue diciendo, en sus cuernos, 10 diademas. Estas diademas, hermanos, recordemos que en el capítulo 12, cuando estábamos estudiando del dragón, el dragón y la mujer, ese dragón tenía 7 cabezas y significan plenitud de inteligencia. 7 cabezas, plenitud de inteligencia. Me estoy devolviendo al capítulo 12. Dice que también tenía 10 cuernos, que como estamos viendo con la bestia tiene 7 cuernos, que quiere decir su gran poder. Y dice que este gran dragón, recuerden que me acabo de volver al capítulo 12, estamos en el 13, pero me retrocedí al capítulo 12, nos dice que tiene 7 diademas. Ahora, lo que está indicando con 7 diademas es su posición de realeza en el reino del mal. Habíamos leído un comentario del señor Lenski en su interpretación del Apocalipsis y hacía este comentario con respecto a las diademas. Observemos que Jesús recibió un estéfanos de espinas, una corona de espinas, y luego fue nombrado rey de los judíos. Aquí la mujer tiene las 2 estrellas como su estéfanos, como su corona, su símbolo de victoria. La victoria nuestra permanece y así como vencedora, la una santa reinará con Cristo para siempre. El dragón no tiene estéfanos, no tiene corona, tiene diademas. Ni siquiera una corona usurpada de la victoria, sino solo diademas, figuras reales de la realeza pretendida, símbolos de dominio arrogado. Volviendo entonces, hermanos, al capítulo 13, donde nos hallamos, y ya que nos devolvemos al capítulo 12, en donde se describe al gran dragón, la serpiente antigua, y lo que se dice de él es casi lo mismo, no al 100%, y enseguida nos vamos a dar cuenta, casi al 100% lo que se dice del gran dragón es lo mismo que se está diciendo de esta bestia que sube del mar. 10 cuernos, plenitud de poder, y en sus cuernos 10 diademas. ¿Y qué quiere decir 10 diademas? Su gobierno en el reino que representa. Si hacemos la comparación de lo que se dice de la bestia que sube del mar y el gran dragón escarlata, la serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás, miremos casi la misma descripción que se da al uno, se da al otro. Con respecto a la bestia, capítulo 13, verso 1, la bestia que sube del mar, se dice que tiene 7 cabezas. Bueno, del gran dragón escarlata en el capítulo 12, se dice que también tiene 7 cabezas. De la bestia que sube del mar, se dice que tiene 10 cuernos. Del gran dragón escarlata en el capítulo 12, también se dice que tiene 10 cuernos. De la bestia que sube del mar, se dice que tiene 10 diademas en sus cuernos. Del gran dragón escarlata, se dice que tiene 7 diademas. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? No sé la razón para esa diferencia, hermanos. Pero mirando la comparación, las similitudes que hay entre la bestia que sube del mar y el gran dragón escarlata, podemos nosotros inferir entonces que esta bestia es completamente satánica, posee las características y cualidades del diablo. 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas. Las mismas características y cualidades del diablo.
Sigue diciendo en el verso 1, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué quiere indicar con eso? Una actitud totalmente irreverente hacia Dios y hacia todo lo que es sagrado. No solamente habla con arrogancia contra Dios, sino que dice ahí mismo, en el mismo contexto, bajando el versículo 6, capítulo 13, verso 6, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En un momentico, cuando lleguemos al versículo 6, hablaremos más en detalle de esto que estamos leyendo en este momento. Pasemos ahora al versículo 2. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Miremos más en detalle este verso 2. La primera parte del verso dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. Esta bestia es el Imperio Romano. Representa al Imperio Romano. Juan está aquí en esta visión observando la encarnación de este imperio, que es una combinación de características de las 4 bestias de la visión de Daniel en el capítulo 7. Si usted ha tenido la oportunidad de estudiar Daniel, sabe muy bien que en este capítulo 7, esta misma descripción que era semejante, que esta bestia que sube del mar, que era semejante a un leopardo, a un oso, a un león, es lo mismo que Daniel en el capítulo 7 presentó. Daniel 7 es un sueño que tuvo Daniel. Recuerden que en el capítulo 2, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo el sueño de una gran imagen que se dividía en 4 partes. Y cuando Daniel le interpreta a Nabucodonosor la imagen, le dice que esa estatua representa 4 imperios, que es lo mismo que Daniel ve en el sueño que tiene en el capítulo 7, pero ya no como una estatua, sino con bestias. La primera era un león, la segunda era un oso, la tercera era un leopardo y la cuarta bestia era espantosa y terrible. De eso es que nos está diciendo en el capítulo 13 de Apocalipsis Juan. La misma visión, el mismo sueño que tuvo Daniel es lo mismo que está viendo Juan en este capítulo 13. Un leopardo, un oso y un león. Lo mismo del capítulo 7 de Daniel. El hermano Homer Haley, en su comentario sobre el libro del Apocalipsis, tiene esta anotación que la quiero compartir con ustedes porque va al punto que estoy yo mencionando. Aquí hay una simple introducción del Imperio Romano como un instrumento del poder diabólico y blasfemo. La crueldad y la oposición de Satanás al reino de Dios. En el poderoso Imperio Romano mundial se combinó el poder desgarrador de Caldea, el león. Daniel capítulo 7. La fuerza aplastante de Medo-Persia, el oso. Daniel capítulo 7. Y el carácter veloz y feroz de Macedonia bajo Alejandro, el leopardo. Daniel capítulo 7. Esta bestia simbolizaba toda la oposición anti Dios por la fuerza que alguna vez podría ser presentada contra el pueblo de Dios. Pero para Juan y los santos a quienes se les escribió, definitivamente personificaban
el imperio de su época. ¿Y cuál era el imperio de la época de Juan y los santos de ese momento? El imperio romano. Tal cual como lo había dicho Daniel en el capítulo 7. Lo segundo que nos dice a nosotros en este versículo 2 es que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién se lo dio? A la bestia que subió del mar, que era semejante a un leopardo, a un oso y a un león. ¿Cuál era esa bestia? El imperio romano. Y el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, a esa bestia, a ese imperio romano, le dio poder, le dio trono y le dio grande autoridad. Aquí se identifica la fuerza real detrás del gobierno imperial que actuó contra el reinado de Dios. Versículo 3 dice: vi una de sus cabezas, una de las cabezas de la bestia, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Se han dado distintas interpretaciones con respecto a estas 7 cabezas y sobre todo a la herida de muerte, pero que esa herida mortal fue sanada. Se han dado, como dije hace un momento, varias interpretaciones. Yo no les voy a decir que la mía es la correcta, la más exacta, pero siempre he procurado, hermanos, tratar de presentar la que sea más lógica, más congruente con lo que nos dice a nosotros el libro del Apocalipsis. En el mundo religioso de hoy hay legiones de interpretaciones y muchas de ellas fantásticas a más no poder con respecto a lo que dice este versículo 3. Pero permítanme leerle lo siguiente. El punto de vista más antiguo y quizás el más popular refería estas palabras a la muerte de Nerón. Fue el primer César que expresó oficialmente su furia contra los cristianos. Después de que Nerón se suicidó en el 68 después de Cristo, la bestia parecía tener una de sus cabezas como si estuviera herida de muerte. Victorino pensó que esto se refería a la muerte de Nerón y escribió en su comentario: ahora que una de las cabezas fue, por así decirlo, muerta, habla de Nerón. Estamos hablando del año 358. De hecho, la persecución contra los cristianos en Roma cesó después de la muerte de Nerón y no fue revivida hasta finales del reinado de Domiciano, que fue entre el año 81 y el año 96 después de Cristo. Bajo Domiciano, la persecución se renovó y continuó durante el reinado de varios otros emperadores que la siguieron. Tanto Tácito como Suetonio, los primeros historiadores romanos, escribieron sobre los rumores de que Nerón regresaría. Definitivamente surgió la expectativa, generalmente llamada el mito de redivivus, de que reaparecería en una forma resucitada. Aunque Nerón no regresó literalmente, su espíritu de persecución contra el reino de Dios revivió hacia el 95 y 96 después de Cristo y apareció intermitentemente varias veces más tarde hasta el 313 después de Cristo, la época de Constantino. Que como la historia lo dice, este emperador se convirtió en cristiano y cesó la persecución contra el cristianismo, más aún, convirtiéndose entre comillas él en cristiano, declaró el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Aunque
Esta explicación que yo acabo de leerles, hermanos, armoniza con la historia de las persecuciones romanas. En mi opinión, una interpretación diferente se aplica de manera más consistente con la descripción inspirada que el apóstol Juan da en el capítulo 17. Recuerden, no voy a entrar en detalles ahorita de lo que dice este capítulo 17, sino cuando lleguemos allá, pero permítame leerles lo que dice ahí. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes. Recuerden que esta bestia que sube del mar tiene 7 cabezas. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Como les dije, cuando lleguemos al capítulo 17, voy a exponer más ampliamente lo que dice este versículo 9 y este versículo 10. En ese caso, las 7 cabezas representan la plenitud de los reinos de los hombres. Y son 7 reyes, dice ahí. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La herida mortal que menciona aquí el versículo 3, que fue sanada, vuelve y se menciona aquí 2 veces en este capítulo 2, en este capítulo 13. Dice en el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Aquí estamos hablando de la segunda bestia. Que esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia. En la próxima lección, en la segunda parte, vamos a hablar de esa segunda bestia que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y vuelve y menciona lo mismo en el verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hay un comentario bastante interesante de Leon Morris en su comentario de Apocalipsis y dice lo siguiente de esto que estamos nosotros mirando en el verso 3. Lo que a menudo no notan quienes ven el imperio como el significado de la bestia es que no se dice que la cabeza murió y fue restaurada. Más bien fue la bestia la que sufrió una herida mortal ubicada en una de sus cabezas y fue sanada. No hay ninguna sugerencia de que la cabeza haya sido restaurada. El punto de lo que dice aquí Leon Morris en su comentario es que la herida mortal fue infligida a la bestia como un todo y no simplemente a un emperador del Imperio Romano. La segunda parte del verso 3 dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En otras palabras, la bestia parece invencible. Se le propina una herida mortal, pero no muere. Se sana. Parece invencible. No hay manera de derribarla, de derrotarla. Parece invencible, que es lo que está diciendo aquí en este pasaje. Se maravilla toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Recuerden que este dragón es el diablo, es Satanás. Le ha dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, no solamente al dragón, sino que ahora adoran a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia?
¿Y quién podrá luchar contra ella? Recuerden que los atributos y las características que acabamos de leer con respecto a la bestia son similares a la descripción que en el capítulo 12 se hace respecto del dragón. Por eso la pregunta, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El objetivo de la bestia es Dios, su pueblo. Blasfema contra Dios con gran arrogancia. Y se nos dice que ese poder, esa autoridad que se le ha dado, es durante un tiempo limitado, 42 meses. Nosotros ya hemos estudiado en lecciones anteriores lo que representa esta expresión de 42 meses. Es un periodo de tiempo de prueba, de persecución y de opresión. Habíamos nosotros visto en el capítulo 12, verso 14, hablando de la mujer que da luz al hijo varón, que tuvo que huir de la serpiente porque la serpiente la quería devorar. Dice que huyó al desierto y allá fue protegida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿A qué equivale un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Equivale un tiempo a un año, tiempos a 2 años y la mitad de un tiempo a medio año. 3 años y medio. O como lo sigue describiendo ahí, volviendo al capítulo 11, cuando estábamos estudiando acerca de los 2 testigos, dice el verso 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 3 años y medio, un tiempo, 2 tiempos, y la mitad de un tiempo, medio año, 3 años y medio, equivalen a 1260 días. Vuelve y lo menciona en el capítulo 12 con respecto a la mujer, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. En el capítulo 13, que es el que estamos nosotros estudiando, nos lo dice ahí en el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y en el verso 5 nos dice que a esa bestia se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad por 42 meses, o 3 años y medio, o 1260 días. O como lo dice en Daniel capítulo 7, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Ese es el periodo durante el cual esta bestia va a tratar de acabar con el plan de Dios, con el propósito de Dios, con el pueblo de Dios, con el gobierno de Dios. Va a ser un periodo de prueba, de persecución y de opresión, pero va a ser un periodo corto, solamente 3 años y medio, o como lo describe aquí, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que los santos de Dios no tienen por qué preocuparse porque esa persecución no iba a durar por siempre, sino durante un corto periodo de tiempo. Versículo 6. Y abrió su boca, la bestia, la que subió del mar, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Qué hace entonces esta bestia? Blasfema contra Dios. Abre su boca y blasfema contra Dios. Blasfemar contra Dios es hablar con arrogancia contra su naturaleza y contra su autoridad eterna. No solamente blasfema contra Dios, blasfema de su nombre. Es hablar en contra de todo lo que Dios es y Él representa.
No solamente blasfema contra Dios, contra su nombre, sino que blasfema también de su tabernáculo. Y sabemos que el tabernáculo es el lugar de morada de Dios. Es hablar en contra de su morada, incluida la iglesia en la tierra. Y también blasfema, lo dice la última parte del verso 6, de los que moran en el cielo. ¿Y quiénes son los que moran en el cielo? Los ángeles. Es difamar de los seres angelicales. Esta bestia se ha dado a la tarea de hablar en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Su nombre, su tabernáculo, sus seres creados, sus seres espirituales. Hablar en contra de su naturaleza y de su autoridad. Verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero esa guerra, esa persecución contra los santos era por un periodo determinado de tiempo. Un corto periodo de tiempo, como lo acabamos de leer en el verso 5. Recordémoslo. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ese es el tiempo que se le permite hacer guerra contra los santos. No iba a ser por siempre. Esa gran persecución que se levantó contra el pueblo de Dios no iba a ser por los siglos de los siglos. Iba a ser por un corto periodo de tiempo. La segunda parte del verso 7 dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La extensión de su reinado es mundial. Cuando uno ha estudiado el Imperio Romano en el colegio, en Historia Universal, veíamos y se nos enseñaba hasta dónde se extendió el Imperio Romano. El imperio que ha abarcado a la mayor parte del antiguo continente. Su extensión para ese entonces era mundial del mundo conocido. Recuerden que aún no se había descubierto las Américas, aún Cristóbal Colón no había nacido siquiera, faltaban varios miles de años para que él apareciera. El poder político que gobernaba el mundo en el momento de esta visión de Juan solo pudo haber sido el gran imperio de los romanos. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué ocurrió? Que la adoraron todos los moradores de la tierra. Nos está mostrando, hermanos, la adoración mundial de la bestia. Ocurrió, y como lo muestra la historia, solamente durante el reinado de Domiciano y los emperadores que siguieron después de él. Porque es a partir de Domiciano que él empieza a declararse como Dios, como el único Señor. Y después de él, los que le sucedieron en el trono como emperadores de Roma tomaron la misma postura de que eran dioses. Por eso dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, a esa bestia representada en sus emperadores. Y dice la segunda parte, la tercera parte del verso, habla del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No está diciendo aquí, no es para que nosotros lo entendamos,
que el sacrificio de nuestro Señor no ocurrió ese viernes cuando en la noche anterior Judas lo había entregado después de haber instituido la cena. Lo que nos está mostrando a nosotros aquí es que la muerte de Cristo fue por un plan previsto con antelación por el Dios Todopoderoso. Recordemos que en Hechos de los Apóstoles, en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro está predicando el primer sermón del Evangelio, le dice a los judíos, a este, refiriéndose al Señor, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Lo que está diciendo aquí Pedro es que la muerte de Cristo, la inmolación del Cordero, era algo que estaba planeado aún desde antes de la fundación del mundo. O como lo dice el mismo Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ustedes me han escuchado a mí decir en varias ocasiones una expresión mía, y es de que Dios no da puntadas sin dedal. Dios no es un Dios de que dependiendo cómo se vayan presentando las cosas, acorde a eso, entonces va actuando, va decidiendo qué es lo que va a ocurrir. No, Dios es un Dios de orden. Y el sacrificio de Cristo estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice en el verso 8 de Apocalipsis 13, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No en el sentido de que en ese momento él fue sacrificado, sino que estaba dentro del plan de Dios la inmolación de su Hijo para la redención de la humanidad. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. En otras palabras, si alguien desea saber la conclusión de la historia antes de que ocurra, escuchen. Y es lo que viene presentando Juan. Si usted quiere saber cómo concluye esto, entonces escuche, oiga. Y llegamos ya al versículo 10 para concluir la primera parte de esta lección, que dice, si alguno lleva la cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El reinado de este poder político del Imperio Romano, representado en esa bestia que sube del mar, es solo temporal. Llegaría el momento en que las cosas iban a cambiar. Los que antes llevaban a la cautividad iban a ser cautivados, entrarían en esclavitud. Los que antes mataban, ahora iban a ser muertos. Lo que Dios está mostrando aquí en esta expresión es que las cosas se iban a cambiar. El orden se iba a invertir. Los que antes perseguían, ya serían perseguidos. Los que antes esclavizaban, ahorita serían esclavizados. Los que antes mataban, ahora iban a ser muertos. Y los cristianos conocían claramente la certeza de que todos los que matan a espada serán muertos a su vez. Por eso dice, terminando el versículo 10, aquí está la paciencia de los santos. El conocimiento de ellos, de que la bestia sería abatida, le daba a ellos una razón para perseverar. Su fe en el poder de Dios para vencer los capacitó para perseverar mientras los propósitos de Dios se desarrollaban en la historia del hombre. Esta es la primera parte, hermanos, de esta lección del capítulo 3, acerca de las dos bestias. Acabamos de ver la primera, la bestia que sube del mar, que representa al Imperio Romano. Algo de lo cual habló Daniel en el capítulo 7. La próxima semana
Vamos a ver entonces la segunda parte del capítulo 13, en donde se nos habla de la segunda bestia, que a diferencia de esta, no sube del mar, sino que sube de la tierra. Así que están invitados mis hermanos para dentro de una semana, si Dios lo permite, a la segunda parte de este capítulo 13. Dios los bendiga.